Ahí estoy grabando. Ya. Ahora voy a compartir pantalla. No sé si alguien tiene el auxiliar a mano para no tener que mostrarlo. Eh, yo me acuerdo que cuando hicimos como la sesión de práctica con el Felipe, yo quedé en que iba a mostrar solamente la pizarra y el enunciado ustedes lo veían aparte. ¿Ya? Pero igual lo vamos a leer. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, antes de partir con el enunciado, me gustaría hacer como una introducción a optimización en general. Eh, Denme un segundo. Y ahora sí. Eh, bueno, en optimización lo que vamos a hacer siempre va a ser como tratar de encontrar la mejor forma de hacer algo, ¿ya? El mínimo o el máximo según los criterios que nosotros definamos, ¿ya? Eh, Y lo que vamos a hacer en esta parte que es de modelamiento, vamos a tener como un problema que nos van a entregar y vamos a tratar de trasladarlo a una forma matemática, que es un problema de optimización lineal, donde vamos a poder encontrar la solución que nos piden. ¿Ya? ¿Y con qué me refiero a esto? Que nosotros nos van a dar un enunciado y nosotros vamos a querer llegar a algo del tipo, no sé, maximizar C transpuesto X, sujeto A, unas restricciones que van a ser de esta forma. ¿Ya? Esto el profe me imagino que lo vio, así que deben tener una idea más o menos de lo que es. Creo que también vio modelamiento, así que eso partamos. ¿Ya? Ya. La pregunta 1 dice, Quilapalún es la mayor planta de paneles solares de Chile, contando con 350.000 paneles solares. El gobierno le pide planificar la distribución de electricidad utilizando esta nueva planta. Para esto, parte del territorio que se verá beneficiado ha sido discretizado en un grafo G de B, A, donde V es el conjunto de vértices y por lo tanto cada una de las ciudades, y A corresponde a los arcos del grafo, en este caso las redes de conexión eléctrica de alto voltaje. Un estudio realizado por el Ministerio de Energía indica la estimación de la demanda por electricidad de cada una de las comunas. En este caso, el DI es la demanda de electricidad de la localidad I, Las redes eléctricas ya están implementadas y no se pueden modificar. La activación de las redes eléctricas requieren permisos de modo que enlazar eléctricamente la localidad I con la localidad J cuesta mu i j. Además, estas tienen una capacidad Q y J que no puede ser superada. Los cables que tienen estas redes se deterioran con el uso, por lo que necesitan repuestos continuamente. Se estima que por cada unidad de electricidad que pasa por los cables se deberá incurrir en un gasto CIJ. Su trabajo es implementar un problema de optimización lineal que encuentre la mejor distribución eléctrica minimizando el costo del proyecto. ¿Ya? Ya, entonces, primero, me imagino que aquí no todos saben lo que es un grafo, así que voy a explicar lo que es un grafo. ¿Alguien me puede como en volada, alguien sabe aquí qué es un grafo que lo puede explicar mejor? Porque yo no soy experto en grafos. Bueno, eh, ya les cuento. Un grafo es un conjunto de nodos y de aristas, ¿ya? Aquí tenemos un grafo, por ejemplo. Eh, ¿Qué cosa podría ser un grafo? La red del metro, ¿ya? Toda la red del metro son todas las estaciones con las conexiones de los carriles, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, de una estación, del vértice, no sé, Parque Higgins, voy a llegar al vértice eh, Los Héroes, y voy a pasar también por el vértice, ¿cuál es la otra que está? Toesca para llegar a Parque Higgins, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podríamos imaginarnos esto como la red del metro, ya donde aquí esto sería como Parque O'Higgins, este de acá, este sería Toesca, este sería Los Héroes, ¿ya? Y aquí tenía otra combinación para cualquier otro lado, no sé. Eso es un grafo, ¿ya? Entonces también podemos imaginarlo como si fuera la ciudad, ¿ya? Como si, o sea, como si fuera la cuestión de distribución eléctrica.
Por ejemplo, en este caso, el puntito blanco puede ser la planta, y los puntitos azules como las ciudades que rodean a la planta de paneles solares, ¿ya? Eh, ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, ¿Alguien no entendió lo que es un grafo? sí. Ya. Eh, ya, pues. Entonces, es importante saber también qué son las aristas en este caso. Ya, las aristas son, trasladado al problema, la red de conexión eléctrica. ¿Ya? Eh, entonces, voy a minimizar esto para poder ver bien. Nosotros tenemos que hacer el modelamiento matemático ahora que nos permita encontrar la mejor distribución de electricidad. ¿Ya? Entonces, yo ahora les voy a dar una receta para hacer modelamiento que es súper útil, que es como la que, bueno, la que a mí me enseñaron cuando yo hice el ramo y hasta el día de hoy la uso. Vamos a tener que identificar 5 elementos importantes en el problema, ¿ya? Así que voy a poner receta, ¿ya? El primer elemento van a ser los conjuntos que tiene el problema, ¿ya? Todo esto nosotros lo encontramos en el enunciado, ¿ya? Por ejemplo, un conjunto van a ser los vértices del grafo, que en este caso serían las ciudades, ¿ya? Entonces, un conjunto va a ser V, que van a ser las ciudades, y otro conjunto va a ser las aristas, que serían las redes de conexión eléctrica, ¿ya? Ya. Otro elemento importante son los parámetros, que es casi lo mismo que los conjuntos, son datos del problema, pero que no vienen como conjunto y bueno, yo me acostumbré a separarlo. A lo que me refiero con esto es que los conjuntos también pueden formar parte de los parámetros, ¿ya? Un parámetro aquí podría ser, por ejemplo, la demanda estimada, la demanda que estimó el Ministerio de Energía, ¿ya? Entonces, ya, aquí lo voy a anotar. Va a ser demanda por electricidad de la ciudad, ¿ya? Eh, ya. Otro parámetro que podría ser, que alguien me diga. Por ejemplo, tenemos que hay un costo fijo de autorizar el uso de una red eléctrica, ya los permisos. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que si yo enlazo la ciudad I con J, o sea, voy a usar esa red eléctrica, me va a costar muy J, ¿ya? Entonces, muy J sería otro parámetro. Entonces sería el costo de enlazar I con J. Otro parámetro que tenemos en este caso es la capacidad, ¿ya? Yo no puedo pasar más de cierta cantidad de electricidad desde I a J, ¿ya? Entonces, Q y J sería la capacidad de la red I, J, ¿vale? ¿Qué otra más nos falta? Creo que esos son todos. Ah, no. Bueno, y también tenemos un costo variable que es por usar los cables, que sería el costo C, en este caso C y J. Sería el costo porque pase una unidad de electricidad. Ya. Que pasa de I a J.
Entonces, ahora nos falta la tercera parte de esta receta, ya que tenemos todos los parámetros, que serían las, ¿qué viene ahora? Ah, las variables de decisión, ¿ya? ¿Qué son las variables de decisión? Las variables de decisión, va a ser muy redundante lo que voy a decir, pero es todo lo que yo puedo decidir y variar para encontrar una mejor solución para mi problema, ¿ya? En el fondo es como todo lo que yo puedo hacer para encontrar algo que sea más óptimo en este caso, ¿ya? Yo, por ejemplo, podría decidir, eh, ya que tengo un costo fijo de enlazar una localidad con otra, yo podría decidir si la enlazo o no la enlazo, ¿ya? Ahora, modelar eso es como medio raro, porque es sí o no. Tiene que haber una forma medio extraña de modelarlo. Y por ejemplo, ya que tengo, no sé, un costo variable de enlazar dos ciudades, o sea, de trasladar energía, traspasar energía o electricidad, um, podría también, o sea, por una unidad, podría decir cuánto voy a pasar, ¿ya? Entonces, eh, hagamos ahora las variables de decisión. Ya. Eh, Pongámonos en el primer caso, el que les dije. Si yo decido si enlazar o no una, una red eléctrica, o sea, dos ciudades. Si yo decido enlazar eso, ¿de qué forma yo podría modelar numéricamente si es que estoy enlazando o no esa cuestión? ¿Alguien cacha? Tiene que ser una variable o algo que me entregue como dos cosas, un sí o un no. Bueno, cuando tenemos como condiciones... Algo así. ¿Qué? No se te escucha, disculpa. Ya, no caché. Pero ya, cuando Ser queremos... como, Ah, dale, dale, como ahora va- no. pueden ser como variables condicionales, algo así, ¿no? Sí, o sea, es como una forma de llamarle, pero ¿cómo podemos modelar numéricamente eso? Algo que me diga un sí o un no. Pero el sí no es un número, ¿cachai? A eso me refiero. Como algo binario, así. Algo binario, Con claro. una indicatriz. Sí, una indicatriz. Eso es. Pero por como convención se les llama variables binarias, ¿ya? Que lo que me van a entregar va a ser un uno. En este caso, si es que decido enlazar y con J, voy a correr esto, y me va a entregar un cero si es que no hago nada, ¿ya? Entonces esa va a ser mi función, va a ser o sea, mi variable, una variable binaria, ya que me entrega uno si es que decido enlazar la ciudad I con la ciudad J, y si no, es un cero, ¿ya? Y vamos a tener otra variable también, que, pucha, yo tengo un costo por traspasar una unidad de electricidad. Y ahora, eh, un paréntesis, me imagino que decir una unidad de electricidad está súper mal, pero no cacho cómo se le debería decir, así que le puse así. Espero que a la gente que es eléctrica le haga sentido un poco lo que estoy diciendo. En volar voltaje, no sé. Ya. Entonces, yo tengo un costo variable por unidad de electricidad que pasa de una ciudad a otra, ¿ya? Entonces, y el objetivo que me dijo en este caso el Ministerio de Energía era como, bueno, que el proyecto sea lo más barato posible, ¿ya? Entonces, a mí me importa saber, dado que tengo ese costo variable, cuánto voy a pasar de una ciudad a otra, ¿ya? Entonces, vamos a crear otra variable de decisión que va a ser X y J, que me va a decir cantidad de electricidad que mando de I a J, ¿vale? Entonces, estas serían mis variables de decisión, ¿ya? Eh,
el objetivo, o sea, en esencia lo que yo quiero hacer con estas variables de decisión es controlar el problema, ¿ya? Como yo tengo un objetivo que es que sea lo más barato posible, ¿qué cosas me permiten llegar a que eso sea lo más barato posible? ¿Cuáles son las decisiones que puedo tomar? Y no solamente es, en este caso, que sea lo más barato posible. Yo también tengo una capacidad, entonces, no puedo mandar tanta electricidad por un lado, también tengo que satisfacer una cantidad de energía que llega a un lugar, que sería la demanda que me piden. Eh, y esas serían restricciones del problema, que es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Pero acuérdense como cuál es la intuición de las variables de decisión. Es como todo el espacio que yo tengo de cosas por hacer que me van a permitir resolver el problema que me están pidiendo, ¿ya? Entonces, ahora voy a tener restricciones, ¿ya? Que es la cuarta parte de la receta. Ya, por eso tenemos parámetros, tenemos conjuntos, tenemos variables de decisión, y ahora vamos a tener restricciones, ¿ya? ¿Qué son las restricciones? Son condiciones que me da el problema, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo una capacidad de electricidad que puede pasar por un cable, por así decirlo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo supero esa capacidad? Probablemente, no sé, el cable se quema, por así decirlo, y chuta, ya no puedo pasar más electricidad por ahí. Voy a tener que, o sea, cagó mi red, porque más encima, si después esas ciudades estaban como enlazadas con otras más, van a quedar incomunicadas muchas ciudades. Entonces, a mí no me conviene que eso pase. Eh, ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tratar de que la cantidad que pase por ese cable sea menor o igual que la capacidad, ¿ya? Entonces, una restricción que yo voy a tener va a ser una restricción de capacidad, ¿ya? ¿Y cómo interpreto yo esto en el problema de optimización lineal? Yo tengo una variable que me dice cuánta electricidad estoy pasando de un lado a otro, ¿ya? Entonces, para no mandarme ese cagazo, voy a decir, ya sabéis que tengo que controlar esta variable y voy a decir que esto no puede ser mayor o igual que esta capacidad, ¿ya? Entonces voy a tener que x y j va a ser menor o igual a la capacidad Q y J, ¿ya? Y esto va a ocurrir para todas las redes eléctricas que tenga en el grafo, ¿ya? O sea, esto tiene que pasar para todos los cables que hayan. ¿Y cómo modelo eso? ¿Qué me dice lo que son los cables? Los arcos del grafo, ¿ya? Entonces esto va a pasar para todo I, J perteneciente al conjunto de arcos, ¿ya? ¿Se entendió lo que hice? ¿Alguien no cachó? Ya, el silencio es sí. Pero después pueden preguntar por el chat o me mandan un correo si es que no cacharon algo. Diego, Sí, dime. el conjunto A que era. El conjunto A es el conjunto de arcos. O sea, todas las redes de conexión eléctrica de alto voltaje. Es como que esto es un arco, mira. Este de acá. No sé si se ve el mouse. O sea, el puntero. Ya. Ya, eso es un Es como la arista. arco. Sí, es como una arista. Este otro arco, este otro arco, este otro arco. Entonces, yo sé que este arco va a tener una capacidad Q y J. Suponiendo que este es, no sé, I igual 0, J igual 1, yo sé que, chuta, desde la planta no puedo mandar más de 500 megawatts, no sé, a la ciudad 1, ¿ya? Entonces yo voy a tener que la capacidad de Q1,2, Q12, va a ser igual a 500. Entonces mi X12, que va a ser la cantidad de electricidad que estoy mandando desde 1 hasta 2, tiene que ser menor o igual que 500 o si no la voy a cagar, ¿cachai? Ya, vale, gracias. Ya, de nada. Ya, entonces ahí tenemos la primera restricción que es de capacidad. Y esto va a ocurrir nuevamente, como les dije, para todas las redes que hayan. O sea, para todo par IJ perteneciente a, que eso representa una arista o un arco, como ustedes lo quieran ver. ¿Ya? Ok. Ahora, también tenemos otra restricción que es implícita, que siempre está en todos los problemas. O sea, puede que no esté en el problema, pero es necesario que les mencionen que tengo que satisfacer la demanda. Generalmente, cuando tienen una demanda, esa tiene que satisfacerse, ¿ya? En todos los problemas. A lo que voy con esto es que puede que en en el enunciado no les pongan explícitamente como, bueno, esta es la demanda de esta ciudad, así que tiene que ser satisfacida. No, va a salir, esta es la demanda nomás, ¿ya?
y mi reunión terminará en 10 minutos. Así que ahí les mando el link después para terminar. Me acaba de salir una ventanita. Ya. Entonces, tengo una demanda. Ya, yo quiero satisfacer la demanda. Entonces, esta es una cosa clásica. Yo voy a satisfacer la demanda porque, o si no, la gente se queda sin electricidad, ¿cachai? Y no queremos que nadie se quede sin electricidad. Sobre todo ahora hay que tener clases online, así que si no hay electricidad, cagamos. Ya. Ahora, esta restricción es un poco más difícil de modelar porque hay que jugar con conjuntos medio extraños, pero pensémoslo así. Primero fijemos para quiénes va a ser esta demanda. ¿Quiénes son los que tienen demanda? Las ciudades, ¿ya? Entonces esta restricción que yo voy a poner acá va a ser para todas las ciudades, es decir, para todo J, por ejemplo, perteneciente a las ciudades, que sería el conjunto de vértices, ¿ya? Entonces, yo voy a tener este caso. Voy a tener la ciudad, por ejemplo, eh, la ciudad, no sé, déjenme agrandar el lapicito. Voy a tener la ciudad A, ¿vale? Creo que no sé muy bien, pero filo. Voy a tener la ciudad A y, pucha, a la ciudad A le va a llegar energía de electricidad de esta ciudad y de esta ciudad de acá, ya que va a ser la ciudad B, la ciudad C y la ciudad D, ¿vale? Entonces estas están conectadas. Ok. Entonces les va a llegar esa cantidad, estas tres ciudades les van a suministrar por sus cables que de conexión, les va a llegar electricidad, ¿vale? Eh, entonces, nosotros vamos a tener una demanda A, ¿ya? Una demanda A, y nosotros queremos que, en el fondo, toda la energía o electricidad que se mande desde B, más la energía que va a mandar C, más la que va a mandar D, sea mayor o igual que esto, ¿ya? O sea, ¿por qué vamos a restringir que solo venga de una ciudad? Puede ser de cualquiera de estas, ¿ya? Entonces nosotros queremos que la cantidad de electricidad que mando de B a A, más la cantidad de electricidad que mando de C a A, más la cantidad que mando de D a A, tiene que ser mayor o igual, voy a borrar eso que tengo acá, tiene que ser mayor o igual que la demanda que tengo, ¿ya? Que la demanda de la ciudad. Entonces, nosotros queremos hacer esto para todas las ciudades, ¿ya? Y bueno, eso no es difícil en verdad, porque nosotros podemos fijar una ciudad, entonces vamos a decir lo que hice antes, que esto va a ocurrir eh, para todo J perteneciente a los vértices, ¿ya? Pero ahora, ¿cómo podemos expresar matemáticamente la cantidad de como redes eléctricas que inciden a la ciudad J en este caso? ¿Cachai? No es tan sencillo, ¿ya? Pero igual lo podemos hacer, ¿ya? Y después ustedes se lo van a saber de memoria, ¿ya? La cantidad de electricidad que le va a llegar de todas las ciudades va a estar representada por una suma y donde voy a sumar una cierta cantidad de variables i, de ciudades i que inciden a la ciudad j, que es la que yo tengo fija, ¿ya? Y esto va a ser mayor o igual que una demanda j, ¿ya? Que es la demanda de la ciudad j. Nosotros, acuérdense, si queremos que toda la electricidad que le llegue a la ciudad j sea mayor o igual que la demanda que ellos tienen, ¿ya? Entonces, aquí viene lo complicado, que es como saber, bueno, ¿y este i cómo lo indexo? ¿Cómo sé cuáles son estos i? ¿Cachai? Entonces, aquí lo que tienen que hacer ustedes, vamos a decir, que van a ser todos los i que pertenecen al siguiente conjunto, que van a pertenecer al conjunto de todos los i nuevamente, tales que i, j pertenecen a los arcos del problema, ¿ya? Es decir, acuérdense, yo tengo el j fijo, ¿ya? Y voy a tomar todos los i tales que existe una conexión de i a j que está en a, ¿ya? Que está en la cantidad de arcos. Por ejemplo, si se dan cuenta, yo acá, supongamos ya, este de acá, este
esta ciudad está conectada con esta, está conectada con esta. ¿Ya? Entonces le puedo llegar de acá y de acá. Pero acá también podría haber una conexión, pero esto no existe. Entonces no existe, suponiendo que este es como eh, la ciudad 5 y esta es la ciudad 7. Entonces el arco, el par 5,7 no existe y por lo tanto no pertenece a. Entonces yo no lo voy a poner en la sumatoria. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Si alguien no cachó, que me interrumpa nomás. Ya. Y voy a tener otra restricción más, ¿ya? Eh, nosotros tenemos dos variables en el problema, ¿ya? Que sería la variable IJ, que me dice si yo voy a utilizar una red, si la voy a activar, si voy a pagar por los permisos, entonces la voy a utilizar. Y tengo otra que me dice cuánta electricidad voy a mandar de la ciudad I a J, ¿ya? Entonces, eh, hay una cosa que puede ocurrir, y que en este caso va a ocurrir ya que tenemos una restricción que nos falta, que nos puede llevar a resultados inconsistentes, ¿ya? Inconsistentes con el problema. Por ejemplo, si yo si yo no activo una red, ¿ya? No la voy a usar. Eh, lo lógico sería que no mandara nada de electricidad por esa red, ¿cierto? Entonces, si yo de la ciudad 5 a las 7 decidí no utilizarla, es decir, no voy a pagar por esta cuestión, no la voy a utilizar, no la voy a enlazar. La cantidad que voy a mandar de 5 a 7, ¿cuánto debiese ser? Cero, ¿o no? Cero, porque no la estoy usando. Entonces no puedo mandar electricidad para allá. Pero lo que pasa, dado que no tengo el problema, y después cuando quiera minimizar, yo voy a decir como, pero bueno, ¿para qué voy a pagar por enlazar una ciudad si la puedo mandar igual? Entonces yo puedo hacer que esto sea cero y no voy a pagar por los permisos y voy a hacer esto como lo suficientemente grande para satisfacer la demanda, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Tengo que relacionar las variables de cierta forma que los resultados me queden consistentes, ¿ya? Y esta restricción, bueno, a mí me la enseñaron cuando di el ramo que le dicen del tipo restricción relacional, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de esto? Relacionar las variables para tener resultados consistentes. Entonces, restricción, vale, voy a poner el tiro relacional, ¿no? Se cacha que estamos en la restricción. Ya, entonces, a mí me interesa, pongamos en el caso anterior, si yo no activo, si no enlazo dos ciudades, entonces la cantidad de electricidad que va a pasar por ahí va a ser cero. Eso debiese ocurrir, eso es lo que yo quiero. Y al mismo tiempo, si yo la activo, pueda pasar cierta cantidad eh, que no sea mayor que la capacidad de esa red, de ese cablecito, ¿ya? Entonces, ¿cómo modelamos esto? ¿Ya? Yo voy a tener que X y J va a tomar valores, ¿ya? Y estos valores eh, tienen que ser obligadamente cero si I y J es cero, ¿cierto? Si IJ es cero, X y J va a ser cero. En este caso podría ser negativo ya que no hemos declarado la naturaleza de la variable X. Pero si esto es cero y se cumple esta restricción, X y J no puede tener nada, ¿cachai? No, no puedo mandar nada. Va a tener que ser menor o igual a cero en este caso. Vamos a hacer que sea cero, pero después al declarar la naturaleza de la variable. Puede ocurrir eso. Pero ¿qué pasa? O sea, ya tenemos ese problema listo. Pero ¿qué pasa si yo activo? ¿Ya? En este caso, me va a quedar X y J, tiene que ser menor o igual a 1. Y yo como, pero espera, pues si quiero mandar más, o sea, todo lo que pueda, o a lo más la capacidad. Entonces lo que voy a hacer, lo voy a multiplicar, este IJ, por un QIJ. ¿Ya? Entonces lo que pasa ahí, cuando yo activo, puedo mandar a lo más la capacidad, y cuando lo desactivo, entonces no puedo mandar nada. ¿Vale? Y aquí esto va a ser para todo I, J perteneciente a los arcos nuevamente. ¿Ya? Se me va a acabar el tiempo, así que les mando el link de nuevo. ¿Ya? Así que dejé de grabar y sálganse y les mando el link de nuevo. O esperen que la reunión lo saque. ¿Vale?